Estimados participantes, bienvenidos una vez más a una sesión del curso de Derecho de la Moda y Retail. En esta sesión tenemos como ponente al doctor Eric Iriarte y nos expondrá el tema de moda y tecnología, protección de datos y comercio electrónico. El doctor Eric Iriarte es socio principal de Iriarte y Asociados, abogado, magíster en ciencia política y gobierno con mención en políticas públicas y gestión pública. Cuenta con un doctorando en gestión estratégica de negocios por la PUC Centrum. Es CEO de EVIS, fue primer general manager de LAC TLD, Asociación de CTLDs de América Latina. Es delegado por Perú para coordinar el grupo de trabajo sobre marco regulatorio de Sociedad de la Información y de Internet, gobernance de la plataforma ELAC. Doctor Eric Iriarte, a nombre de Biloyer, darle una cordial bienvenida y un enorme agradecimiento por haber aceptado la invitación de participar en este curso de Derecho de la Moda y Retail. Estamos muy agradecidos por ello, estamos muy contentos. Estamos seguros de que será una sesión muy valiosa y fructífera para todos los participantes. Muchas gracias y les cedo el uso de la palabra para que pueda iniciar con su ponencia. Muy agradecido, gracias por la invitación. Voy a tratarles de exponer el tema de protección de datos. Es un tema muy específico, sobre todo en los entornos digitales. Eh, Como solamente tengo esta posibilidad de hablar con ustedes, les voy a dejar en el chat un material que se escribió, que es sobre derecho de autor de la moda, que se trabajó para Indecopy. Ahí les dejo el PDF para que lo puedan bajar, que son algunos tips y alguna información que ha publicado directamente Indecopy en materia de derecho de autor y cómo se ve desde la perspectiva de la legislación peruana. Dicho esto, lo primero que voy a hacer es compartirles un video para empezar, porque creo que puede ayudarnos a entender gráficamente eh, cómo es el tema de la protección de datos personales dentro de los contextos de la sociedad de la información, que es donde actualmente nos encontramos. Y esto tiene que entenderse dentro de dos dimensiones. Los datos personales son nuestros, pero en los entornos digitales se comparten muchas veces. Y este compartimiento, que puede ser para entidades públicas o privadas, puede terminar teniendo responsabilidades si es que se gestiona mal dicha información por parte de los terceros que son en esencia a ustedes, que les va a tocar los clientes, los terceros productores, los terceros que son proveedores o inclusive la autoridad pública si es que se requiere. Con lo cual, comienzo con el video que quería proyectarles. Dag Fien. Dus kun je doen. Ik zie een school tegen Antwerpen. Ja, Insecten. alsjeblieft. Ik voel twee insecten op je rug. Kan dat? Ja, vlinders. Slovenië? Slovenië? Zo, hè. Een moto. Oranje. Pas erop. Zenit. Oui, oui, bien. Je hebt een vriendin. Julie de... Ja. Een boeiend liefdesleven. 3, 4 zelfs. De vierde, daar zwijg ik meestal over, dus dat weten niet veel mensen. Hoe is het met je spierscheur? Maison rouge, balcon blanc. Ja. Ik zie geld, ik zie transacties, maar kent je rekeningnummer van buiten? Ik denk dat ik het wel weet. Die staat wel negatief op je bankrekening. Ja? 9-7. Last month you spent €200 on alcohol. Vorige maand €300 aan kleding gespendeerd. 8, Ja. 5 voor een huis dat van eigenaar gaat veranderen. €795.000. Ja, eigenlijk. 41. Ja. Is dat juist? Ja, dat is juist. Oh my god. Oh nee. Ah, dat is, ik weet niet hoe eng.
Bueno, con este primer video, la idea es generar un detonante en la conversación que vamos a tener en adelante para tratar de entender cuál es el contexto sobre el cual nos vamos a mover cuando hablamos de protección de datos personales. Un dato personal es algo que le pertenece a ustedes y solamente les pertenece a ustedes. Pero cuando lo gestionamos porque alguien nos lo entrega, sea por una relación comercial, sea por una relación contractual, sea por alguna responsabilidad como funcionarios, si nos lo entregan si fuéramos una entidad pública, van a tener una serie de responsabilidades de acuerdo a la legislación. La mayoría de países de América Latina ya han comenzado a desplegar legislaciones de protección de datos personales en la última década larga. El primero fue Argentina hace unos veintitantos años, pero ya en Europa se venían trabajando estos temas bastante años atrás. La última región que ha comenzado a trabajar estos temas ha sido Norteamérica. Y Norteamérica a raíz de, sobre todo, la gestión de plataformas digitales y las consecuencias de su mala utilización. Para entender inicialmente el contexto, hay que entender que cada minuto ocurren millones de transacciones, millones de procesos, intercambios de información permanente que no necesariamente están adecuadamente regulados o controlados. Esto que pudiéramos decir que ocurre fundamentalmente en las redes sociales o que ocurre en determinadas herramientas, si se dan ustedes cuenta, la mayoría de las plataformas no se encuentran bajo la legislación peruana. Estamos analizando la legislación peruana o tan solo latinoamericana. La mayoría de las plataformas están bajo la legislación norteamericana o algunas en la legislación europea. Pero en lo que se refiere al uso de las herramientas, el correo electrónico o el uso de un marketplace en Facebook o un canal de YouTube o un canal en Instagram o similares, un usuario en Instagram, sí la legislación peruana les va a afectar. Se lo van a ir contando, se lo van a contar en el transcurrir del curso, como el derecho de autor, como la responsabilidad civil, como el tema de defensa del consumidor o el derecho o la legislación de publicidad van a afectar los diferentes aspectos del uso que hacemos de dicha tecnología. Pero si cada minuto estamos compartiendo tanta información, ¿qué pasa cuando esta información en esencia son los datos personales de las personas? Lo primero que hay que entender es que el dato personal es, por un lado, un derecho fundamental, el derecho a la privacidad, el derecho a la intimidad, el derecho a mantener la información de uno custodiada y evitar que terceros, sean por instrumentos mecanizados, computarizados o a mano, puedan tener acceso o generar algún tipo de afectación, pero además es un derecho instrumental. Yo necesito entregar mis datos para poder hacer una compra en determinado momento. Si voy a pedir una pizza, necesito por lo menos decir mi dirección y mi teléfono. Si quiero utilizar un Uber, tengo que haber instalado mi teléfono y un correo electrónico y probablemente una tarjeta de crédito. Si voy a una autoridad pública, tengo que decir mi número de DNI. Y así sucesivamente vamos entregando nuestros datos personales confiando de que el que está al frente va a utilizar adecuadamente la información que le brindamos, que le entregamos, para gestionarla y brindarnos un servicio o un bien que requerimos frente a esta información que compartimos. Compartimos nuestra información además en las redes sociales, sin querer muchas veces, ¿no? Oye, a mí me gusta tales cosas, mis aficiones son un dato personal, pero yo subo este contenido donde digo qué signo soy, o digo qué estudié, o dónde vivo. Bueno, eso también son datos personales. Y es que la información que podemos compartir para las organizaciones puede transformarse en un activo sumamente valorado. En Facebook y en la mayoría de redes sociales, los clientes no son ustedes. Los clientes son los terceros que les venden la publicidad. Ustedes son parte del instrumento que se utiliza para vender la publicidad. Porque alguien va donde Facebook y le dice, mira, quiero venderle determinado producto, determinada pieza de ropa o de vestimenta o accesorio a hombres y mujeres de 30 a 40 años que estén en Lima y que además estén trabajando. Bueno, Facebook le dice, mira, yo tengo la base de datos porque tengo las personas que han ido llenando sus datos, sé quiénes, que cuando cumplen años, con lo cual sé qué edad tienen, sé dónde viven y sé qué trabajo tienen.
porque además lo han declarado, estoy trabajando en tal sitio. Bueno, esta información no la traslada, o bueno, se supone que no la traslada Facebook, y lo que le hace es venderle al que quiere vender, le dice, te doy un espacio, un avisaje, un pay per click, o te doy una forma de que puedas llegar a esta segmentación de personas, que luego lo vamos a ver con un poco más de detalle, que se le denomina en general enriquecimiento de información. Pero también hemos de entender que la información puede ser recolectada en cualquier momento, en cualquier lugar. Puede ser recolectada ahora. De hecho, cuando ustedes han entrado a la plataforma, han dado su dirección de correo electrónico, la plataforma almacena cuál es el número IP de donde se están conectando. Si tuvieran la cámara prendida, como yo la tengo prendida, mi imagen también puede ser capturada. Si lo están haciendo en su casa, ustedes están tomando el curso en su casa, pero previamente han salido de su oficina, ya han ido hasta su casa, probablemente alguna cámara de seguridad en la calle ha tomado su imagen, y si además pagaron con una tarjeta de crédito, el Uber o el Cabify o el Didi que ustedes utilizan, pues además va a haber alguna otra información. Esto también genera un problema, porque si todo el tiempo están recolectándose los datos, ¿cómo puedo hacer yo para saber quién recolecta mis datos o qué datos míos se están recolectando en dónde? Es sumamente complicado. Un tema de los que van a ver en algún momento en el futuro es el tema de la portabilidad de datos personales, que significa que si alguien tiene mis datos, pues debería poderlos transmitir a mi solo requerimiento o me los debería poder entregar. Y por el otro lado tenemos que los datos personales también generan un instrumento de control. Para aquellos que les interese el tema, hay una resolución de Naciones Unidas post-Snowden del año 2013 en que dice explícitamente que los estados no deben acumular datos de sus ciudadanos, porque esto es una suerte de vigilancia masiva. Esto que se dio en el 2013, se comenzó a cuestionar en el año 2020, más adelante tenemos una filmina sobre eso, en relación al tema de la pandemia. Me interesaba saber dónde estaban los que estaban enfermos para evitar que el resto se contagie. Bueno, ¿cuáles son los límites del control que puede haber para los datos personales y por ende de la población en sucesivamente? Pero también los datos personales sirven para la innovación, generar información segmentada de los individuos que puedan ayudarme a poder tomar un mejor servicio de algo o ofrecerles un mejor servicio. Eh, Hablaban hace un rato, escuchaba al final de la clase el tema de las prendas. Si yo puedo directamente con los datos personales que alguien me brinda, diseñarle una prenda a medida, en efecto voy a tener un mayor efecto que generar prendas en genérico y no necesariamente le vayan a ajustar a todas las personas. Bueno, esto de los datos personales que se refieren a las tallas o a las medidas biométricas son datos personales sensibles que tienen un mayor nivel de resguardo que otros datos, como puede ser la dirección o el teléfono. Y eso lo vamos a ver también más adelante. También sirven los datos personales para el desarrollo comercial y para el control de la seguridad ciudadana, que puede desplegarse en cualquier ciudad. Hay que entender que además hay dos grandes modalidades del tema de protección de datos personales. Por un lado está la modalidad europea o romano-germánica o derecho continental o derecho positivo, que es el que utilizamos nosotros. El enfoque que se tiene es fundamentalmente preventivo, socialmente orientado. La idea es una protección de la sociedad en su colectivo, pero también para tratar de que el sistema funcione adecuadamente. Las entidades tienen en esencia una confianza en las entidades gubernamentales. Estamos hablando fundamentalmente en Europa. Los datos se deben recabar solamente cuando es necesario de una manera proporcional. Vamos a ver el tema de la proporcionalidad de la gestión de los datos. Los derechos se establecen por norma y normalmente hay autoridades independientes. Voy adelantándoles que en el Perú tenemos una autoridad especializada en el tema de protección de datos personales, que es la Autoridad de Protección de Datos Personales, valga la redundancia de palabras, que se encuentra dentro del Ministerio de Justicia. Y una característica del modelo europeo es que se protege en el territorio europeo. Y lo mismo ocurre en el Perú. La información de peruanos recolectados por empresas peruanas en el Perú está bajo la legislación de protección de datos personales. Pero la información que puedo recolectar de fuera del Perú, pero que se gestiona en Perú, tengo que disgregarla para que no esté bajo la legislación. En el modelo americano, y comenzaré por ahí,
la información que pueden retener en Amazon no necesariamente protege la información de los extraños que están, o de los extranjeros que están en Amazon, sino que el gobierno puede acceder a cualquiera de sus informaciones y mayor nivel de protección tienen los ciudadanos norteamericanos que se puedan encontrar en esa plataforma. Hay que recordar que la mayoría de las plataformas se encuentran en territorio norteamericano, bajo la legislación norteamericana, que no tiene una legislación específica en materia de protección de datos personales. El modelo anglosajón o el modelo insular o el modelo de la costumbre, que es el modelo americano de Inglaterra, del common law en general, se resuelve en las cortes. Más que tener leyes previas, resuelven la casuística en las cortes y generan jurisprudencia. Deben haber visto las películas norteamericanas donde se cita el caso fulano contra fulano y una serie de casos. Bueno, es porque la jurisprudencia es sumamente relevante y genera una generación de derecho. El enfoque es más individual y la confianza no está tanto en las autoridades públicas, sino en el mercado. El mercado va a desarrollar y, bueno, si hay algún problema, generamos algún tipo de regulación. Los datos se recaban siempre, todo el tiempo, en todo lugar. Alexa, el dispositivo esto que mucha gente tiene en su casa, recolecta datos. Bueno, estos datos que va recolectando de a qué horas habla, a qué horas prende la cocina, a qué horas prende la luz, a qué horas las apaga, se van acumulando y pueden servir para venderte, en el mejor de los casos, venderte un producto o para algún otro tipo de situación. Y no existen autoridades concretas en materia de protección de datos, sino aquellas que están relacionadas a defensa del consumidor fundamentalmente. Pero ¿qué es un dato personal? Un dato personal es todo aquello que nos identifica o nos hace identificable. Y esto tiene dos particularidades. Lo que nos identifica es nuestra biometría, nuestros datos personales, solo nuestros. Mi huella, mi iris de mi ojo, la palma de mi mano, la planta del pie, el codo, la punta de la nariz. Hay diversas biometrías que tenemos o el ADN. La idea básica es que es un dato que solamente nosotros podemos tener. No es posible que nadie más lo tenga. Sin embargo, un dato que te hace identificable es un dato que tienes en un momento, pero si no lo juntas con otro dato, puede ser de muchas personas a la vez. Si yo les digo 40, 30, 18, 18 y no les digo qué es, no lo van a entender. Pero si les digo que es mi documento de identidad peruano, entiendo que ese dato personal se vuelve un dato personal porque es un número de identidad bajo la legislación peruana. Pero el mismo número lo puede tener alguien en Uruguay. Entonces, en el sentido de que es un dato personal en Uruguay, le pertenece probablemente a una persona diferente, porque los números, el esquema de números es un número, las combinaciones son finitas. O alguien que pueda tener mi mismo nombre, inclusive nombre, apellido completo, va a tener alguna diferencia, no en el nombre, porque es un dato que resulta siendo común, sino miren las páginas blancas, si es que alguien encuentra alguna guía telefónica todavía en su casa, y van a ver personas que tienen el mismo nombre y el mismo apellido y los mismos dos apellidos que coinciden, es el mismo dato personal, pero tiene una diferencia si digo que esta persona, que además tiene el nombre tal, vive en tal lado. Pero aparte de los datos personales, o mejor dicho, una subespecie de datos personales, es lo que se denominan los datos sensibles. Estos datos tienen una protección especial porque implican cosas internas del ser humano que de conocerse pueden generar unas afectaciones mayores. Origen étnico, origen racial, opiniones y convicciones políticas, de qué partido eres, de qué religión eres, si eres sindicalizado o no eres sindicalizado, tus concepciones filosóficas, tus hábitos personales, tu vida sexual, tu biometrías, tus datos médicos. Y esto en general se les considera datos sensibles. En el derecho a la moda en general, tiene que tenerse especial cuidado de los datos de biometrías que pueden llegar a obtener o datos médicos físicos, tallas, talla de zapato, talla de ropa, medidas físicas que puedas tener, color de los ojos, si es que yo quiero trabajar con algún tipo de maquillaje o algún tipo de combinaciones, simbología que puedo utilizar en las prendas, que puedan declarar una simbología religiosa. Y esta combinación de datos resulta siendo de un mayor nivel de protección. Pongámoslo de esta manera. Un pediatra
que atiende niños, sus datos médicos los puede guardar en fichas del papel, pero los tiene que tener un nivel de protección mayor que una empresa naviera transatlántica que solamente trabaja con personas jurídicas. ¿Por qué? Porque no tiene datos personales. Los datos personales solamente le competen a las personas. Y en esencia, el Fashion Law se vincula con personas, con consumidores individualizados, pero además con datos individualizados que respectan sobre todo a temas físicos. Con esto hay que decir que no hay dato que no tenga un interés particular. No hay datos inocuos. Todo puede ser relevante. Todo dato puede ser relevante. Y esto va aunado al tema de la tecnología. Hay un video que pueden buscar en internet, se llama Cormic, que es una compañía que hace vidrios, que una de sus escenas de cómo el vidrio va a ser utilizado en muchas tecnologías, habla de una persona que tiene interacción con diversas modalidades de ropa directamente a través de una pantalla y ella es su imagen, su foto, y va cambiando la modalidad de la vestimenta que está apareciendo. Pero esta información se almacena. Y si se almacena esta información, es una información que termina siendo un dato sensible porque la identificación de la persona a través de su imagen. Y entonces hay que tener especial cuidado. He visto en algún caso alguna gente que dan servicios a través de internet de muéstrame tu ropero, ¿no? Toman una foto de su ropero. Bueno, en esencia, ahí no hay ningún dato personal. Pero si tú le dices, muéstrame tu ropero y dame tus medidas, ya, las medidas sí son un dato personal y van a tener un nivel de protección diferente. De hecho, el otro es un dato común y corriente. ¿Qué hacemos con los datos? Los datos los podemos obtener, los podemos almacenar, los podemos consultar, los podemos transmitir a terceros o dentro de la misma organización. Los puedo modificar porque una actualización de datos, una actualización de información, se cambió de dirección de casa, se cambió de dirección o de teléfono. Los puedo imprimir, los puedo compartir, los puedo guardar en USB, los puedo bloquear o los puedo eliminar. Todo esto se llama tratamiento. La ley de protección de datos personales en el Perú es fundamentalmente debida al tratamiento de los datos. Si alguien, tengo un usuario a través de mi plataforma, sea un marketplace o una plataforma que yo he comprado o una página del market de Facebook, y me llega la información, esa información ya está bajo mi custodia, si quieren ponerla en el rango o en la base de datos de clientes. Ya en ese instante, la legislación de protección de datos personales no es relevante y normalmente deberíamos haber tenido que declarar la estructura, no los datos, sino la estructura de dicha base de datos ante la autoridad de datos personales. La legislación en el Perú afecta tanto a entidades públicas como privadas, estando regulada todo aquel que tenga una base de datos donde estén los datos destinados a ser contenidos. Oye, pero yo tengo los datos, pero no los he creado en una estructura de datos, los tengo anotados en un papel. Bueno, como esos datos pueden estar en una base de datos, también se protegen. Es decir, protegemos cualquier recolección de datos personales que puedan hacerse desde una organización. Y el ámbito es el ámbito del territorio nacional. Sin embargo, hay algunas como excepciones o algunas reglas especiales. Y una de estas reglas especiales es las fuentes de acceso al público. La lista de datos que están en SUNARP o que están en la tabla del RUC o que pueden haber sido entregados públicamente. Bueno, estos datos son de fuente de acceso al público. Pero la mayoría de los datos que van a tener ustedes como una industria del fashion, desde la industria del fashion en general, probablemente no sean públicos. Y entonces, estas fuentes de acceso a la información pública no necesariamente les atañen. Sin embargo, si quiero comprobar a un proveedor, por ejemplo, sus datos van a estar en SUNAT. ¿Y quién es el responsable? ¿Quién tiene la sanción o la responsabilidad general de cuidar los datos? El titular del banco de datos. ¿Quién es el titular? Aquel que ha ordenado que se construya la base de datos. La mayoría de los pequeños negocios no se percatan de que son titulares de los bancos de datos de sus clientes. Y de hecho, no lo registran ante la autoridad de datos personales. La autoridad es una autoridad relativamente pequeña, con lo cual la posibilidad de que te vayan a fiscalizar
es escasa. Sin embargo, se promueve activamente de que las bases de datos se registren ante la autoridad. La, eh, la legislación de protección de datos personales tiene una serie de principios que debe tenerse en consideración para cuando se gestionan los datos. El primero es el principio de legalidad. Si voy a recolectar los datos, tengo que recolectar los datos personales en la medida que son necesarios para algún negocio lícito. No puedo recolectarlos para algo que sea ilícito. Tengo que recolectarlos para algo que vaya a ser utilizable o dable para brindar un bien, un servicio o una información. Tengo que además tener el consentimiento para tenerlos. Algunos consentimientos son más laxos. Por ejemplo, si yo voy a comprar a una tienda ropa y entrego mis datos, no necesitan pedirme un consentimiento porque hay una relación de consumo directa. Pero probablemente los datos relacionados al consumo. Si yo me van a pedir más datos, tienen que pedírmelos y tengo que dar mi consentimiento. Pero el consentimiento es para el uso, para la relación comercial. No los pueden utilizar para transferírselos a un tercero. Si yo soy un fashion que luego tengo vinculación con un restaurante de comida vegana, por decirles algo, yo no puedo transferir los datos sin autorización del individuo y aquí es donde el consentimiento es fundamental, que se acompaña con el principio de finalidad. Yo solo entrego mis datos sabiendo cuál es la finalidad que van a ser utilizados. Mira, lo recolecto para la relación comercial. Bueno, ahí no necesito una excusa. Pero si lo voy a recolectar para transferírselo a terceros, tengo que decirlo que lo voy a transferir a terceros. Se lo voy a transferir a un servidor en Estados Unidos. Es un flujo transfronterizo. Tengo que decirle al usuario previamente al uso de los datos que eso va a ocurrir. Entonces, la mejor manera es al momento de la recolección de los datos. Si ustedes han abierto una cuenta en el banco, normalmente hay una hoja entera de todas las finalidades habidas y por haber que pueden utilizar para la gestión de los datos que ustedes brindan al banco. Complementariamente hay un principio de proporcionalidad. El principio de proporcionalidad está ligado a que los datos personales deben ser recolectados para lo que es necesario y en la medida de lo que es necesario. Si yo de nuevo voy a una tienda y lo que necesitan es mis medidas y necesitan saber mi dirección para mandar el paquete o el teléfono para verificar, son datos lógicos, pero no necesitan saber si juego fútbol los fines de semana o cuál es mi deporte, salvo que sea una tienda de deportes. Si no fuera una tienda de deportes, no es de interés una data de esto. O cuáles son mis convicciones políticas o mi filiación sindical o no. La proporcionalidad tiene que ser entendida adecuadamente caso por caso y no es similar en todos lados. Se presume que hay un principio de calidad, que la información que nosotros entregamos es de calidad. Si yo tengo un número y les doy el número telefónico, pero está desactualizado, no es un principio de calidad. Y más bien de la otra parte lo que pueden hacer es buscar enriquecer los datos para poder completar estos datos que no han sido de calidad. La disposición del recurso es que un usuario que ha entregado sus datos, una persona, puede requerir que tú le digas qué datos tienes de él. Y finalmente, no todos los datos se protegen igual. Los del pediatra, datos personales sensibles de menor de edad, tienen un mayor nivel de protección que qué sé yo, que los teléfonos de las personas que pueden estar en un club deportivo. Para que quede claro además cómo debe ser el consentimiento tiene que ser previo, informado, expreso e inequívoco. Tiene que ser antes de la recolección. Estoy considerando que estoy yendo más allá de la relación contractual y recolectando datos diferentes a los mínimos. Informado, que te tengo que decir qué voy a hacer con los datos. Los voy a transferir, los voy a guardar, los voy a transferir a quién. Tiene que ser expreso. Yo tengo que declarar si te entrego mis datos o marcar un check o firmar o hacer alguna declaración y no tiene que haber duda de la entrega de los datos. Pero si además es un dato sensible, esta autorización tiene que ser escrita. Una cosa interesante es que la legislación peruana en el artículo 141A dice que las declaraciones escritas también pueden ser por medios digitales, con lo cual un check puede ser una declaración, pero normalmente los datos sensibles te van a pedir que tengas un mayor nivel de protección para su entrega.
Pero yo puedo no necesitar la autorización. Puedo no necesitar la autorización de una entidad pública cuando te pide sus datos para llenar la ficha RUC, por ejemplo. Los contenidos en fuente de acceso público no requieren una autorización para utilizarlos. Aquellos que son los datos en mercados competitivos, de pronto lo deben de haber llamado para decirle, mira, te llamamos para ofertarte llamadas telefónicas internacionales de otro número. Bueno, esos datos han sido obtenidos porque un competidor en el mercado está obligado a compartirlos para que haya más competencia, valga la redundancia. La ejecución de una relación contractual. Si yo te estoy comprando a ti, mis datos personales del consumo y solo para el consumo, que puede incluir la cobranza, son susceptibles de ser entregados sin un consentimiento. O si los datos han sido disociados o anonimizados, como por ejemplo cuando llenamos una encuesta o no lo requieren, no dice, mire, va a ser una encuesta anónima. Hay que añadir algunos datos clave, algunos temas, que es el flujo transfronterizo. La mayoría de compañías digitales utilizan el resguardo de sus datos fuera del Perú. Se colocan en la nube. Y esta nube normalmente está en Norteamérica, en Amazon o en Microsoft. Bueno, si están colocadas en la nube de una manera directa, uno tiene que pedir una autorización para declaración de flujo transfronterizo. Y esta declaración de flujo transfronterizo tiene que ser declarada. No hay nada especial, pero tienes que decirlo. Porque en el caso que lo hicieras y no lo has declarado, puede ser susceptible de una sanción por la autoridad de datos personales. Si es, la autoridad además funciona de oficio, no solamente ante denuncias. La autoridad es quien supervisa el tema de la gestión de datos personales y hay excepciones, como ya le decía, en la relación contractual, en ciertas transferencias bancarias, sobre todo si voy a pagar con tarjetas de crédito, normalmente pasa por servidores fuera del país o si hay un consentimiento por parte del titular. Pero nosotros, que somos los titulares, o nuestros clientes, que son titulares de sus datos, tienen ciertos derechos. En general, a estos derechos se le llaman derechos ARCO: acceso, rectificación, cancelación y oposición. Pero en nuestra legislación se han desarrollado un poco más y hablamos del derecho a la información. Te tienen que decir qué van a hacer con tus datos. Tienes que decir qué vas a hacer con los datos de los clientes. Tienes que permitirles acceder a los datos para actualizarlos, para incluir, para rectificarlos o suprimir información que pueda haber quedado desactualizada. Tienen derecho a suprimir el suministro. Es decir, yo ya no quiero que tú entregues mis datos a terceros, te quito la autorización que te he dado y uno tiene que cumplir ante el retiro de la autorización que se nos dio para el consentimiento de los datos. Puedo oponerme a que los entregues, porque puedo considerar que estás generando una vulneración a mis derechos y aquí además el derecho a oposición normalmente entra la autoridad competente a ejercer una fiscalización si es que no se actúa de acuerdo a la ley. A un tratamiento objetivo, mis datos tienen que ser resguardados de una manera correcta. Si son datos sensibles, es diferente a los datos comunes. Si son datos de menores, son diferentes a los datos de mayores. Esta gestión de datos tiene que ser tratada objetivamente y sin tomar partido o generar listas negras, por ejemplo, de algún tipo. También un derecho a la tutela. Si siento que mis derechos han sido conculcados, puedo ir ante la autoridad de datos personales y decirles, oye, me han vulnerado mis derechos. Y a ser indemnizado en la medida de que haya una vulneración a tus derechos. La autoridad de datos personales depende del Ministerio de Justicia. Es quien registra los bancos de datos, no registra los datos, registra la estructura de los bancos. Una organización normalmente tiene 3 bancos de datos más o menos: trabajadores, proveedores, personas naturales, trabajadores, personas naturales, proveedores, personas naturales y clientes. ¿Puede uno no tener trabajadores? Sí, puede ser todo automatizado. ¿Puede no tener proveedores? Sí, puede ser de nuevo todo automatizado, no requiere nadie, pero siempre vas a tener clientes. Y normalmente en el negocio donde estamos, en el negocio de la moda, los clientes son personas naturales. Con lo cual, al menos la base de datos de personas naturales, de clientes, deberíamos haberla declarado con relación a nuestra organización. Tiene plenas facultades hace más de una década y las sanciones van desde 0.5 UITs hasta 100 UITs, hasta un máximo del 10% del ingreso del año anterior de la compañía.
La compañía produjo 0% o recién se creó este año, 0 que fue el año pasado, pues en general las multas deberían ser muy pequeñas. En el año 2017 hubo una modificación a esta ley de protección de datos personales a través del decreto legislativo 1353 que creó una autoridad híbrida. En el Perú, la autoridad que ve protección de datos personales también ve ah, acceso a la información pública, con lo cual equilibra derechos en el caso, sobre todo, de información propia o de personas naturales que están en gestión del Estado. Y las sanciones ahora están en el reglamento y la autoridad es elegida por concurso público. Quería darles un ejemplo muy concreto sobre el tema del contact tracing, porque esto en pandemia se vio muchísimo. En pandemia, la necesidad de saber quién estaba enfermo hizo que se le hiciera seguimiento a través de los dispositivos celulares. Esto es un plan Perú Contigo, pero en tus manos, diversos planes que se hicieron. Requerían una declaración voluntaria de las personas para aceptar de que hicieran el contact tracing, para saber si tenías contacto con alguien más y podías infectar. No hubo un mandato legal explícito de decir que tenías que declararlo y en los países donde se intentó hacer, sobre todo europeos, fue declarado inconstitucional. ¿Dónde sí funcionó? En China. Pero en China funcionaba antes de la pandemia, sobre todo porque el tema de libertades personales se ve de una manera diferente. Y estaba pensado en la idea del contacto de proximidad por los celulares, dos personas que pudieran estar, una persona afectada y la otra que no se sabía que estuviera afectada, y se descubre que una persona estuviera afectada, pues sí, informaban a las otras. Esto funciona bastante bien para una pandemia, pero en efecto, fuera de pandemia pudiera ser una vulneración a libertades personales. Lo mismo pasaba con el tema de control de temperatura. Todo el mundo comenzó a hacer control de temperatura, pero ¿dónde lo gestionaba el control de temperatura? Ah, ¿Dónde se guardaba la información? Si era un dato médico de una persona específica, era un dato personal. Si era anonimizado, no era personal. ¿Eran anonimizados o no? Estas máquinas de huellas que venían con captación de rostro, con reconocimiento facial, también reconocían la temperatura. Esta información, ¿dónde se almacenaba? ¿Cómo se registra? ¿Quién las estaba registrando? De hecho, eran más preguntas que respuestas. Y esto venía porque, entre otras cosas, había un no consentimiento, una no necesidad de consentimiento, pero para temas de pandemia que se le daba solamente al Ministerio de Salud. Nadie más podía tenerle esta excepción de tomar los datos de cualquiera, enfermo, no en qué estado estuviera. Y por razones de pandemia específicamente, por salud pública. Bueno, aquí la norma quedó un poco en el aire y estábamos en pandemia y más que la preocupación legal, era la preocupación de salvar personas. Sin embargo, esto fue una situación muy particular. Otra situación particular es lo que se denomina el enriquecimiento de datos. La idea del enriquecer datos es darle una mayor valor comercial a una data que puede ser muy pobre o una data que es incompleta o de baja calidad. Este enriquecimiento de datos se da muchísimo en las organizaciones. En teoría, no debería haber un enriquecimiento de datos en la medida que los datos no sabemos de dónde se están obteniendo. Y si no sabemos dónde se está obteniendo, puede tener una afectación real a las personas de nunca haber entregado su consentimiento para tener los datos. Pero si yo soy una empresa que quiere cobrarle a la gente que ha ido vendiendo y no le pagan, y resulta siendo que el número celular es un número en China o está desconectado, ¿cómo hago? Y aquí es donde entra un límite. Esto es, por ejemplo, el servicio que es Experian para enriquecimiento de datos en base a la recolección de datos que otras organizaciones han dado y que tienen permiso para entregarlas, con lo cual la combinan con los datos, lo cual es súper importante que ustedes tengan, entre otras cosas, la autorización para enriquecer los datos que pueden obtener de sus clientes y que a su vez le permitan transferírselo a entidades como Experian o otras que pueden compilar datos y darles datos más accesibles. ¿Ok? ¿Y qué pasa si no quiero enriquecerlos? Diane los enriquece. Para ustedes, como industria de fashion, puede ser relevante, por ejemplo, tener los datos de los gustos deportivos de la gente. De hecho, en Estados Unidos, por ejemplo, la gente es muy fanática de la NFL, el fútbol americano. Y la gente viste ropa vinculada al fútbol americano. Además, hay todo un merchandising vinculado a este tema. Pues sería súper interesante conocer la afiliación de las personas a sus equipos. Qué mejor que saber
si compran entradas o no en los estadios y para qué equipo, qué partido fueron a ver, qué partido les gustan más, qué ven en la televisión cuando están viendo un partido. Ese tipo de cosas implican un enriquecimiento y en algunas legislaciones como la nuestra tiene que hacerse con mucho cuidado para evitar que termine siendo una vulneración de derechos y de libertades. Hay que tener en cuenta la cesión de los datos, como le decía. Si no hay una cesión, pues es muy difícil enriquecer si no es por uno mismo. La otra es que podemos obtener datos de fuente pública, pero muchas veces estos datos los podemos ver, pero no los podemos gestionar, manipular y tomar y juntarlos libremente. También usar los datos para una finalidad que sea diferente de la que nos han autorizado los clientes o los otros que nos van a ayudar a enriquecer la base de datos puede generar vulnerabilidades y problemáticas. Y lo otro son las fuentes públicas en general. ¿Dónde está el principal conflicto? En si el individuo dio consentimiento para poder enriquecer los datos o no. O cuando hay finalidades incompatibles, como implica la segmentación de clientes. Esto ya lo habíamos visto y es que no hay ningún dato que carezca de un valor y más si lo que quiero hacer es enriquecimiento de información. Este es un caso interesante de una compañía que se llama MapCity, es una compañía peruana que lo que hace es sobre los datos que tú tienes, le coloca datos de geomarketing. El enriquecimiento es sobre los datos ya existentes y lo enriquece con datos que no son personales. Aquí hay un enriquecimiento, digamos, lícito de alguna manera. Te coloca en un mapa las direcciones que puedas tener, pero no necesariamente tiene una adición de datos personales. Este es el caso de Equifax y Equifax sí llena datos nuevos o califica o corrige datos o toma tus datos que son más modernos, más actualizados para entregárselos a terceros. Esta es otra modalidad que se tiene de enriquecimiento de datos que se tiene que tener con especial cuidado. Y un tercer caso es de una compañía en España, por ejemplo, que lo que hace es procesar el enriquecimiento de la data con Data Warehouse, que además añade sobre capas sociodemográficas, es una mezcla entre MapCity y lo que hace Equifax. Coloca data que no esté de datos personales, con datos personales provenientes de diversas fuentes que enriquecen la base de datos que tú tienes. Dicen que las bases son de dominio público y están garantizadas por la legislación europea de protección de datos. ¿Y qué es entonces lo que se nos viene en el mercado en tema de protección de datos? La información que puede circular o venderse en la Deep Web, o pueden ir a Wilson también a comprar bases de datos, las cuales son completamente ilícitas, obtenidas Dios sabe cómo, y pueden generar una vulneración a sus sistemas de contacto para con clientes. También se venden datos personales, no solamente en la Deep Web, sino en el Silk Road o el Camino de la Seda, que es parte de la Deep Web. Hay un tema de enriquecimiento de datos que está en una zona gris, que además ahorita vamos a tener pronto un reglamento de la ley de inteligencia artificial que incluye la no posibilidad de enriquecimiento a través de inteligencia artificial de datos personales. El cloud computing o la gestión de los servidores de información fuera del país y su flujo transfronterizo y dónde se almacena o cómo se gestiona o cómo se protege los datos personales. La inteligencia artificial con la utilización masiva de datos para aprender y en base a aprender crear o por lo menos mostrar información derivada. Los RFIDs, que son tags o identificadores que se pueden colocar, por ejemplo, en la ropa para que si pasas por determinada zona recibas determinada información. Pero esa información también queda guardada ahí y sirve para que se enriquezca o pueda saber qué tiendas visita alguien o en qué medida. Hay toda una teoría de colocar servidores en la Luna, entonces como están bajo la legislación de nadie en el espacio, en teoría no aplicaría una legislación de protección de datos. Es una discusión más que nada académica, y el Internet de las Cosas que te permite usar ropa, usar aplicaciones, SmartThings, que también incluyen números IP, es decir, identificación de la persona. Yo uso esta polera de la Salle que tiene aquí un identificador que se conecta cuando llego a mi casa y prende las luces. Bueno, esta polera tiene un número IP y esto genera una identificación. Hay varias compañías a nivel internacional que están haciendo que la ropa
o los accesorios o los zapatos, las zapatillas tengan identificación RFID o de utilización por Internet de las cosas, estén conectados a algo. Bueno, esto es mucho de lo que tenemos que considerar en el futuro. Y este Internet de las cosas, y con esto un poco que voy concluyendo la presentación, está vinculado fundamentalmente a la idea de que todas las cosas que tenemos, incluyendo nuestra ropa, esté conectada a Internet para brindar información, para brindar eh, nuestros datos, nuestros indicadores, si sudamos más, si sudamos menos, cuándo sudamos, en qué momento del día, si estamos bajo el sol, bajo la lluvia, cómo se comporta la tela, si la tela la lavas. Estos indicadores que están colocados en nanobots muchas veces o en sensores que están dentro de la ropa, dentro de las prendas, tienen que ser entendidos porque también gestionan datos personales. Y si gestionan datos personales, también son los datos de los clientes y debería haber un rubro de haber informado a la autoridad de datos personales. Hey, tengo los datos de los indicadores de pH, de salinidad, de sudor o de lo que fuera de los individuos que son mis clientes y son datos que además son datos sensibles. Hasta aquí lo que yo quería compartirles en base a la problemática de la protección de datos personales que se viene ligada a la protección de datos, por un lado, pero además vinculado al tema de la moda, de la industria de la moda y al fashion law, que es parte de lo que ustedes están viendo en este curso, que de diferentes aristas está tratando de brindarles información para una mejor gestión precisamente desde el punto de vista del derecho. No sé qué preguntas hubieran. Dejo abierto el micrófono para preguntas. Si no hay preguntas, es que quedó todo claro o no quedó claro nada. Pues si no hay preguntas, cualquiera puede abrir el micrófono y preguntar algo. Creo que es un tema importante que tienen que tomar en consideración para sus diseños jurídicos de las organizaciones que van a cuidar y proteger. Sí, doctor, muchísimas gracias por la excelente ponencia. Ha sido un tema muy bueno y gracias por el material que nos ha compartido. Nosotros lo compartiremos en nuestras redes sociales y también a los participantes del grupo de WhatsApp. Muchas gracias, doctor, por aceptar la invitación de Biloyer. Gracias por compartirnos su tiempo, su conocimiento, su experiencia, que eso es muy valioso para aquellos que nos estamos formando en esta nueva rama del derecho, que es el derecho de la moda, doctor. Esperamos que en otra oportunidad nos vuelva a aceptar una invitación. Para nosotros siempre será un gusto contar con usted, doctor. No, Muchísimas el gusto es gracias. mío. Un gusto y buenas noches. Buenas noches, doctor. Gracias.